Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok. A ver, vamos a... ¿Sí me ven o no me ven? Sí, sí, sí. Ok. A ver. Vamos a continuar con los elementos que tenemos nosotros para hacer los modelos. Entonces, vamos a definir un modelo, un tipo de apoyo. Un tipo de apoyo que es un rodillo. Así. Ese tipo de apoyo va a estar definido de la siguiente manera. Va a tener una fuerza en esta dirección que va a impedir el desplazamiento vertical. Eso significa que el desplazamiento en la dirección Y es igual a 0 para ese tipo de apoyo. Es la única fuerza que actúa sobre ese rodillo. Por lo tanto, el desplazamiento en esa dirección pues vale 0. Y el desplazamiento en dirección X pues no lo conocemos, porque si hay alguna fuerza externa que lo quiera mover, pues lo va a mover. Lo va a mover y entonces pues nosotros no lo conocemos, tendríamos que calcularlo. Y tampoco hay ningún momento que impida el giro. Por lo tanto, la rotación también pues no la conocemos. Si gira, habría que calcular el giro. Hay otro tipo de apoyo que se llama articulado. Así. Este tipo de apoyo tiene dos fuerzas, una vertical y una horizontal, que hacen que funcione de esa manera, que donde lo pongan en esa posición, ahí va a permanecer. Es decir, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y van a ser igual a 0. Y en el caso de la rotación, pues no la conocemos, porque sí permite girar al elemento que esté conectado a ella. Y entonces si gira, pues podemos calcular la rotación, pero en un principio no la conocemos, es un valor que no conocemos. Y finalmente tenemos también otro tipo de apoyo, que es un tipo de apoyo empotrado, en el cual significa entonces que va a haber dos fuerzas y va a haber también un momento que forman parte pues de nuestro tipo de apoyo y que van a hacer que no haya desplazamiento y que tampoco haya rotación. En ese tipo de apoyo no va a haber rotación y tampoco va a haber desplazamiento. Y por lo tanto tenemos que encontrar nosotros las fuerzas que hagan que precisamente se dé este comportamiento. ¿Sí?
¿Tienen preguntas hasta ahí? No hay. Todo bien. Ok. Luego entonces nosotros podemos crear un sistema estructural considerando pues que las vigas las vamos a dibujar como una línea normalmente horizontal y a la cual le podemos poner pues nuestros tipos de apoyo que ya conocemos. Y entonces vamos a tener una viga que es estáticamente determinada y estable y que es en este caso simplemente apoyada. Cuando ustedes hablen de una viga simplemente apoyada, va a tener un apoyo articulado y un apoyo de rodillo. Y entonces nosotros tendríamos tres fuerzas desconocidas, que son estas fuerzas que nos van a permitir hacer que los desplazamientos sean iguales a cero. Es decir, con base en las cargas externas que esté recibiendo la viga, pues nosotros vamos a encontrar estas tres fuerzas para que realmente esta viga, de acuerdo a estos tipos de apoyo, permanezca en esa posición, que no se desplace en dirección vertical y que tampoco gire. ¿Sí? Y entonces eso lo podemos hacer para una viga, para, para una columna que va a tener así un apoyo empotrado y que va a tener entonces aquí una fuerza vertical, una horizontal y un momento que hacen que ese punto donde se conecta la columna sobre el apoyo, pues ni se desplace ni tampoco gire. Si ya más adelante tiene alguna carga, pues entonces más adelante sí van a tener algunos puntos, van a tener desplazamiento, pero en el apoyo no, porque este apoyo funciona exactamente de esta manera y yo tengo que encontrar entonces estas fuerzas que hacen que se cumpla esta condición para que nuestra estructura sea estable. ¿Tienen preguntas? No, todo bien. Todo bien. Vale. Luego vamos a tener tres tipos de carga. Esos tipos de carga que vamos a definir ahora son los únicos que podemos usar para representar las cargas que pasan o que existen en el mundo real sobre las estructuras. Entonces vamos a tener en un principio una carga puntual que tendría sus unidades así en kilogramos, en unidades de fuerza. Luego tendríamos una carga uniformemente distribuida. Y eso me dice entonces que yo voy a tener cierta cantidad de kilos por cada unidad de longitud de el elemento donde se esté apoyando donde esté descansando esa carga, ¿no? Y también tenemos una carga distribuida pero variable. También son kilogramos por cada metro. Entonces, esos tres tipos de carga son los únicos que le podemos poner a nuestros elementos estructurales, ya sea una viga o una columna o una armadura o un marco. Entonces, nosotros podemos tener así un marco con dos columnas y una viga, y entonces podemos decir que va a tener una carga así distribuida y puede tener una carga variable de este lado. Si la carga en este caso es el suelo, bueno, pues entonces la presión es una presión aquí triangular y se puede tener ese tipo de cargas. O también puede tener una carga puntual, así. Entonces ya sea una viga de nuevo, o una columna, o una combinación,
o una armadura o cualquier tipo de estructura, ustedes tienen que convertir las cargas externas en alguno de estos tres tipos para que nosotros podamos hacer análisis, para que nosotros podamos analizar la estructura y encontrar las fuerzas externas que serían estos valores, y que en el caso ya de una estructura de este tipo pues serían las reacciones, ¿no? Aquí tendríamos una reacción en Y, una reacción en X, aquí una reacción en Y, una reacción en X y un momento, porque este está empotrado, este es articulado, y entonces las cargas externas se van a poner en equilibrio con las reacciones que se aplican en los nudos, dependiendo del tipo de apoyo. Entonces, para poner estas vigas en equilibrio, para poner ese marco en equilibrio, es decir, que permanezca en esa posición soportando esas cargas, pues lo que necesito es encontrar precisamente estas fuerzas que les vamos a llamar reacciones, y que nos van a llevar, de acuerdo a cada uno de esos tipos de apoyos, a mantener la estructura en esa posición. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces Sí, sí, nosotros, sí, claro. ajá, nosotros vamos a usar, o vamos a tener fuerzas que se dan en el mundo real, y esas fuerzas normalmente van a ser en unidades de presión, y entonces esa presión, que es fuerza sobre área, pues la tenemos que convertir a, a una puntual. Lo podemos hacer, o lo pueden convertir a una carga distribuida, o lo pueden convertir por ejemplo, la presión del suelo, o la presión del agua, o el peso de algún material, pues lo pueden convertir a una variable como esta, a una carga triangular así. Y a partir de ahí entonces ya nosotros podemos hacer análisis, es decir, podemos saber que la viga es estáticamente determinada, porque en este caso, por ejemplo, tenemos solamente tres incógnitas, en este caso tenemos tres incógnitas, y en este caso tenemos cinco incógnitas. Entonces, estas dos son estáticamente determinadas, y este marco es un marco estáticamente indeterminado. Es decir, que nosotros no lo podemos poner en equilibrio con las tres ecuaciones, con las tres ecuaciones básicas del equilibrio, ¿no? Es decir, la suma de momentos igual a cero, la suma de fuerzas en Y igual a cero, y la suma de fuerzas en X igual a cero. Esas van a ser las direcciones positivas. Y entonces, bueno, pues de esa manera podemos hacer la sumatoria en una viga o en una columna, que en este caso sería como una viga que está en voladizo, o en este caso que es un marco. Obviamente hay un método, hay un método que sería, en este caso, aplicar estas tres ecuaciones para los elementos que son estáticamente determinados, y ya para el resto de los elementos, pues sí, tendríamos que establecer algún procedimiento que me permita encontrar las fuerzas, estas fuerzas que tenemos aquí, estas reacciones, y una vez que las encontramos, ya el marco está en equilibrio, y entonces ya podemos llegar a volver a aplicar este tema de ecuaciones para encontrar las fuerzas internas, es decir, para encontrar ah, los diagramas de momento, para encontrar los diagramas de momento, o para encontrar los diagramas de corte. Y entonces, cuando nosotros llegamos a esta parte, pues ya decimos que nuestra estructura está en equilibrio, y yo puedo conocer las fuerzas internas, y puedo también conocer los desplazamientos, conocer la curva elástica por cada segmento, puesto que ya toda la viga todo el marco está en equilibrio. ¿Tienen preguntas? Nada más, quería ver si me podía repetir los tipos de apoyos o nombres, nada más.
Oh, de los que dijo al inicio. Ajá, este es un rodillo, el siguiente es articulado y el tercero es empotrado. Ok, gracias. ¿Tienen más preguntas? De mi parte no. Ok. Muy bien. Bueno, la otra cuestión que tenemos que ver, pues tiene que ver con la manera en cómo voy a convertir la presión, que son kilogramos sobre área o fuerza sobre área. ¿Cómo la voy a convertir a una puntual, por ejemplo? Y bueno, pues es más o menos simple, ¿no? Por ejemplo, el viento que actúa sobre una superficie, pues entonces nosotros podemos saber cuál es la presión que está ejerciendo o podemos conocer la presión que hay sobre ese anuncio, sobre esa superficie del anuncio. Y ya dependiendo de cómo esa superficie tiene apoyos, es como nosotros podemos convertir toda la presión a una puntual o toda la presión a dos fuerzas distribuidas. Más o menos así, ¿no? Tienen ustedes un anuncio. Tiene un anuncio y luego el anuncio tiene acá una columna. Y abajo está aquí empotrado. Pero nada más tenemos esta área, pues. Así. En el caso del área, nosotros podemos tener un centroide. Que obviamente, en este caso, como es una figura regular, pues el centroide queda en el centro geométrico, ¿verdad? Y la presión del viento son de 60 kilogramos por metro cuadrado. Y esa presión se está dando en toda la superficie del anuncio, pues yo puedo convertir la presión en una puntual. ¿Sí? Esa puntual sería igual a el área, que son metros cuadrados, por la presión, que son kilogramos sobre metro cuadrado. Y entonces este y este se va y solamente me queda una fuerza aquí que representa toda la presión del viento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Vale. Y esa área tiene aquí una base, no se ve. Tiene aquí la base, esta sería la base, o el ancho, si ustedes lo quieren ver así. Pero la superficie del anuncio únicamente tiene un elemento en esta posición. A ver, sí. Bueno, en esta posición. Y obviamente también tiene una altura, ¿no? Entonces, el anuncio, la lámina, solamente tiene un elemento aquí atrás que lo está deteniendo. Es decir, si vemos la lámina, aquí a la mitad tiene un elemento. ¿Sí?
Si vemos nuestra lámina por detrás, aquí tiene ese elemento. Es este elemento, y sobre ese, sobre el cual se está apoyando la lámina, no hay otro apoyo. Entonces yo puedo convertir esta presión en una carga uniformemente distribuida sobre esta viga o sobre este elemento. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues la presión, los 60 kilogramos sobre metro cuadrado, los voy a multiplicar por la altura. Y entonces esos metros me van a tener una carga distribuida que serían 60 kilogramos por cada metro. Es decir, cada metro de esa viga va a soportar los 60 kilogramos. Y entonces ya puedo yo hacer el modelo, solo el modelo, con una carga distribuida que va en su plano y que va a tener un W distribuido como este, en un ancho B. Y entonces ya tengo una carga uniformemente distribuida. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera podemos convertir la presión a una puntual y la presión a una carga distribuida. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. En el caso de la carga triangular, pues podemos hablar de elementos o de materiales que pues nos dan una presión así variable. Esta es una presión uniforme, nosotros estamos suponiendo que es uniforme, pero también puede ser una función, puede ser también variable, pero ya no lo vamos a poder entonces nosotros analizar con esta estática, sino que ahí ya tendríamos que incluir la parte de la variación pues de la función y definir un comportamiento fijo y demás que normalmente no da el viento, pues no lo conocemos. Entonces estamos suponiendo obviamente con base en algunos reglamentos qué presión se da en un punto donde ustedes van a hacer su estructura y entonces conocer el valor de la presión dependiendo de la estructura. En este caso hablamos de un anuncio, pero puede ser un edificio o una torre o un tanque o una casa habitación. Dependiendo del edificio, en los reglamentos de diseño se puede encontrar o se pueden calcular valores para la presión del viento. Ese solamente era un ejemplo. Entonces, para el caso de las presiones, también nosotros tenemos el agua genera una presión variable. En el caso de una alberca, en el caso de un aljibe, pues se puede tener una presión triangular. O en el caso del empuje del suelo, el empuje del suelo también se comporta como un fluido y entonces va a tener presión o va a producir presión dependiendo del punto donde queramos calcular la presión. Y entonces va variando conforme la altura, conforme la profundidad del suelo o conforme la profundidad del agua, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, les decía, una alberca, ¿sí? Y tiene agua aquí. Y nosotros conocemos esa altura. El empuje o la presión del agua es igual a la presión, al peso volumétrico del agua por la altura. Y eso nos da una presión. ¿Sí? Eso nos da una presión, es decir, estos son kilogramos sobre metro cuadrado. Y va variando desde cuando H es igual a 0 hasta cuando llega a la altura del H. Y entonces de esa manera nosotros tenemos la presión.
para tener una carga distribuida variable, que sería solamente en kilogramos metro, no como presión, sino como kilogramos metro. Entonces lo que nosotros vamos a tomar es 1 metro de ancho del muro de la alberca, 1 metro de ancho, y a ese metro de ancho le vamos a aplicar nuestra presión. Vamos a tomar 1 metro de ancho. ¿Sí? A ese metro de ancho le voy a aplicar la presión. Y entonces me va a quedar un W, porque yo tendría kilogramos sobre metro cuadrado por el metro de ancho, y eso me da kilogramos sobre metro. Es decir, me va a dar aquí un empuje, pero realmente es una carga en kilogramos sobre metro que yo puedo modelar con una línea, como si fuera una columna o como si fuera un muro que está empotrado así en el piso. Y entonces esta presión de aquí pues se la pongo de esta manera, pero es una carga distribuida ya en kilogramos por cada metro. ¿Sí? Lo mismo pasa para el suelo. Si se fijan aquí, la alberca, si está sobre la superficie, pues la presión la genera aquí el agua. Pero si esa alberca tiene su suelo aquí, entonces el suelo de la parte de afuera también genera una presión. Una presión así. Esa presión, bueno, como es un fluido, como el suelo también es un fluido, entonces va a haber un coeficiente de empuje, vamos a tener el peso volumétrico del suelo y vamos a tener la altura. Y eso me sigue dando entonces una carga o una presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Y entonces si yo quiero saber el empuje del suelo sobre el muro, que con ese valor de presión en 1 metro de ancho para poder hacer este modelo, pues lo vuelvo a multiplicar. La presión que me da aquí por el ancho de 1 metro de muro, y yo ya tengo entonces mi carga distribuida variable. ¿Sí está claro? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Por qué tomamos exactamente un metro? Oh, para llegar precisamente a estas unidades. Y entonces hacemos el análisis para 1 metro de ancho. Y en todo, por ejemplo, en este caso, el agua va a estar en todo el muro. En este caso, el suelo va a estar en todo el muro. Entonces, lo que yo hago es hacer el análisis incluso ya de concreto, el diseño de concreto para una franja de 1 metro, y ese diseño lo repito en todo el muro. Pero sí, precisamente para llegar a esta unidad, que es una Las carga unidades. distribuida. Ok. Ajá. Sí, está bien. Precisamente para eso. Gracias. Vale. ¿Tienen más preguntas? ¿Tienen más preguntas? Ok. Ahora vamos a trabajar con una losa de concreto, que finalmente es uno de los casos más usados para hacer análisis. Una losa de concreto que ustedes la pueden poner como una tapa de un registro, como una tapa de un aljibe, como un puente para pasar algún canal, o lo pueden poner como una cubierta, la cubierta de un local, de una casa habitación, de un cuarto, o lo pueden usar como una losa de rodamiento en un puente, o como la losa de la banqueta de
de la banqueta del puente. Es decir, las losas de concreto son un poco más comunes, y también ahí es donde vamos a ver esa parte de la presión, es decir, de unidades de presión que va a tener la losa de concreto. Entonces voy a borrarle aquí. De todo modo va a quedar en el video. Les quería comentar, en la otra clase no me dijeron que no estaban viendo los PDF. Hubieran dicho, oiga, ya me enfadé porque no estoy viendo más que a usted o algo así. Yo no me fijé que no estaban ustedes viendo el PDF. Ahora sí están viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Entonces, en el video del otro grupo, ahí está la parte de los PDF de los que yo les estaba hablando y que deberían haber estado viendo en su clase para que le den una vista. Creo que nomás subí ese al canal. No subí el otro donde estaba yo hablando todo el rato. Entonces, para que le den una vista. Porque sí, yo estaba hable, y ya cuando vi el video después dije, ay, no me dijeron nada. ¿No pensaron que algo estaba raro? ¿O así les dan todas sus clases? Yo creo que sí me parecía el libro. ¿Sí? Es que apareció como que después, pero sí no salió. Porque ya yo medio vi al principio el video y dije, ching, pues no me dijeron nada. Entonces sí apareció después. No, yo no recuerdo, pero por eso no lo subí. Y subí nada más el del otro grupo, que sí me aseguré pues que estuviera lo del libro, los libros. A ver. Pero entonces nosotros podemos ver el video del otro grupo. Sí, es toda es la misma teoría que vimos del libro. De los libros, creo que eran 3 libros. Entonces sí le pueden darle una vista al otro, porque te digo, es lo mismo, los mismos temas que vimos con ustedes eran los mismos que estaba yo viendo allá. Pero le digo, lo que pasó fue que pues, yo no me di cuenta que no lo estaban viendo, pues. Ok. ¿Dónde? Bueno. ¿Dónde se imagina que podemos usar que es una losa de concreto de 1 metro de ancho por 2 y tiene un peralte? Tiene el peralte aquí de 10 centímetros. Es de concreto. Tiene un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tiene un peso volumétrico de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Y yo tengo un canal aquí, de aquí a aquí, que mide 1.80. Pues puedo poner mi losa aquí para cruzar, ¿verdad?
¿Sí? Sí. Y entonces yo tengo que hacer el modelo de ese sistema. Esa es una losa de concreto, pero yo lo estoy usando ahora como un puente. Entonces tengo que hacer el modelo del puente, de ese puente, para analizarlo. Y entonces lo que digo es lo siguiente, bueno, voy a tener mi viga que mide 1,80. Y le puedo poner los apoyos, como solamente tiene 2 apoyos, entonces voy a hacer una viga simplemente apoyada. Y entonces si le pongo un articulado de un lado y le pongo un rodillo del otro lado, tengo una viga simplemente apoyada que va a ser estable. Es decir, que no se va a desplazar en esta dirección. Y va a ser determinada porque yo puedo encontrar las fuerzas de cada uno de los apoyos que hagan que ese puente permanezca exactamente ahí donde lo queremos. No queremos que alguien pase y se mueva o se desplace, o que alguien se pare de un lado y se gire la losa. Queremos que permanezca así precisamente. Entonces, esta línea que tenemos aquí representa a la losa. Este apoyo articulado que tenemos aquí representa a el contacto que hay entre la losa y el canal. Y este apoyo que tenemos aquí representa en este punto, que la losa está solamente apoyada sobre el canal, solamente sobrepuesta así sobre el canal. ¿Sí? Y ahí se detiene, pues. El nudo de atrás, el apoyo de atrás, le impide desplazarse, pero este apoyo le impide también que no gire, que ahí se quede. Ok. Si nosotros ya sabemos que esa losa es de concreto, nosotros vamos a definir cuánto pesa 1 metro cuadrado. 1 por 1 por 10 centímetros me da 1 metro. O que era 0.1, ¿verdad? 0.1 metro cuadrado, así. No, cúbico. ¿El punto 10 es por el espesor, Inge? Sí, por el espesor del... Sí, lo que quiero saber es cuánto pesa ese metro cuadrado y pues tiene volumen. Y el volumen sería 0.10 y entonces me queda 0.1 de metro cúbico. Pero ¿cuánto pesa? Yo quiero saber cuánto pesa ese metro cuadrado. Entonces, este 0.1 metro cúbico que tengo aquí, lo multiplico por el peso volumétrico. Es decir, lo multiplico por lo que pesa 1 metro cúbico de concreto. Y entonces me queda así, 0.1 por 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, y eso me da 240 kilogramos. Nada más. Esos 240 kilogramos es lo que pesa este metro cuadrado. Entonces yo puedo decir así: los 240 kilogramos pesa 1 metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso es presión. ¿Cuál es la sección? ¿Cuál es la sección de esta viga? De esta viga que representa este puente. ¿Cuál es la sección? Si se recuerdan, de aquí a aquí hay 2 metros. Entonces para allá hay 1 metro.
y de peralte tiene 10. Entonces esa losa o esa viga tiene un ancho de 1 metro y una altura de 0.10. ¿De acuerdo? Esa es la sección de esa viga. ¿Recuerdan cuando les ponían ustedes una sección y luego le decían, esa es una viga ahí? O esa es una viga de concreto. Ah, bueno, pues esta sección de esta viga es 1 metro por 1, que es esta losa de concreto. Entonces, yo les necesito poner aquí su carga. Esa carga es en kilogramos metro. Si esta losa representa, si esta sección es la sección de esta viga es una línea y esta viga pasa por el centroide de la sección. Esta línea que pasa por ese centroide es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, si esta línea es este punto, significa que toda la carga la voy a poner sobre esa viga, sobre ese punto. ¿Cómo le hago para ponerle toda la carga sobre esa línea, sobre ese punto? Pues convierto esta presión en metro cuadrado, la convierto a una carga distribuida. ¿Y qué tengo que hacer? Los 240 kilogramos para cada metro cuadrado lo multiplico por 1 metro de ancho de la viga. La viga tiene 1 metro de ancho y entonces ya me queda 240 kilogramos por cada metro. Aquí tendríamos 240 kilogramos por cada metro. Como este tiene 1,80 o bueno, los dos de acá arriba, pues entonces esta es mi losa. Mi losa sería esta que está aquí. Yo lo que estoy haciendo es pasando el 1,80 aquí a los ejes donde están los apoyos, así. Entonces 10 para que se apoye de un lado y 10 del otro y ya tenemos nuestra viga. Pero los ejes pasarían entonces al 1,80. ¿De acuerdo? Y entonces ya convertimos este peso por metro cuadrado, estas unidades de presión, las convertimos a una carga distribuida. ¿Por qué? Porque es una sola viga la que representa a la losa del puente. ¿Está claro? Sí. ¿Cuánto pesa toda la losa? ¿Cuánto pesa todo el puente? ¿Cuánto pesa todo el puente? 480. 480. Y es muy simple, ¿no? Si ya dijimos que uno pesa 240, el otro también pesa 240 y entonces la suma pues son los 480. ¿Está claro? Sí. Y ahora, si esa losa está apoyada en los dos extremos y esos apoyos están así a 1,80, ¿cuánto va a soportar cada apoyo? Son 2 apoyos. Lo mismo también, ¿no? 240. No. Sí. Es una carga distribuida de 240, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es más o menos simple. Por ejemplo, si alguien de ustedes levanta esa losa, pues todos
todos los 480 lo van a cargar, ¿no? Pero si ya otro se une, aún estén así muy juntitos, cada uno va a tomar la mitad, si tienen la misma capacidad, ¿no? Se supone que los apoyos tienen la misma capacidad. Entonces, si los dos personas levantan la losa, pues cada quien, para ser justos, tiene que tomar la mitad, ¿no? Entonces, Entonces son 120, ¿no? Cada uno. no, 240. Es que este 240 lo van a multiplicar por los dos para tener el peso total, que fue lo que dijo su compañero. Y entonces el peso total son 480. La 480 de uno, perdón, 240 de uno y 240 del otro. Donde se pongan, ¿eh? Bueno, probablemente ahorita no sean los 480 porque aquí tenemos 180, ¿eh? No sé si eso les cree confusión. Pero realmente esta losa mide 2 metros. Y la viga donde vamos a tener el momento y el corte y todo, bueno, pues es aquí. Entonces probablemente nos pueda, o les ayude un poquito así, a hacerlo algo así. Así. Que salga 10, por ejemplo, así. Entonces ahí están los 240 por cada metro, ¿sale? Y así como lo vemos, por eso les decía hace ratito, no importa en qué posición estén. Estos apoyos se pusieron así a 1.80. Pues entre los dos tienen que cargar la losa. Pues a los dos les toca la mitad. Pero si fuese nada más el 1.80, sí sería un poquito menos por Sí. apoyo, ¿verdad? Sí, sería un poquito menos, sí. Pero si la losa la ponemos completa, sí son los 240 y 240 por cada lado. ¿Sí? Ok. Entonces, pues la idea primero era que cambiáramos esta carga en kilogramos por cada metro cuadrado a una carga distribuida. Y ya, una vez que está como una carga distribuida, yo ya puedo hacer suma de momentos en A igual a 0 para poder hacer la sumatoria, ¿no? Los 240 por 2 por 0.9. ¿Sí? Sí. Serían 240 entre 2. Serían al centro. Y al centro, si le quito 10 de acá, queda 90. Así. Y este sería menos, o más, perdón. Menos la reacción en B por 1.80. Así. Así. Y de aquí sacan la reacción de B. Y ya tenemos la fuerza que debe ir allá. Luego, con la suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, tendríamos la reacción en A más la reacción en B menos los 240 por 2. Sí, da 240. Y entonces aquí tendríamos también la otra. Y entonces teníamos 240 por aquí, 240 por acá. Como no hay una fuerza horizontal, pues la fuerza de este lado vale 0. Y entonces todo este proceso, bueno, pues lo vemos, si es simplemente apoyada y es estáticamente determinada, pues se puede predecir, ¿no? Pero esta sería la manera formal con las ecuaciones de equilibrio de encontrar las fuerzas externas que hagan que esta viga permanezca así en equilibrio. ¿De acuerdo? Dale pues, entonces pues nos vemos mañana. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que poner en equilibrio la otra. Diferente delta B y el